Hola, bienvenido a tu podcast, La hija de Galeno. Mi nombre es Sandra Carvajal y estoy aquí para ayudarte a dar un repaso antes de tu clase, examen, quiz o simplemente tener una idea general de los tópicos en esta carrera de medicina. Este podcast surge de la necesidad pues estamos en cuarentena, entonces nuestro docente, el doctor Miguel Ángel Alfaro, nos solicitó tener resúmenes de las clases. Podía ser diferentes medios, diferentes formas, y yo escogí de hacer un podcast. Ok, vamos a iniciar. De acuerdo con la mayoría de las guías, ya sea la americana o la europea, la hipertensión es diagnosticada cuando una persona con presión sistólica sanguínea es mayor a 140 milímetros de mercurio y o la presión diastólica es mayor a 90. De acuerdo a la Guía de Hipertensión Europea, se considera una presión sistólica normal menor de 130 milímetros de mercurio y una diastólica menor a 85. En la categoría normal a alta, de 130 a 139 sistólica y 85 a 89 diastólica. Hipertensión grado 1, 140 a 159 y o diastólica de 90 a 99. En hipertensión grado 2 tenemos mayor a 160 sistólica y o mayor a 100 diastólica. El diagnóstico se realiza de 2 a 3 tomas en un periodo de 1 a 4 semanas. No se puede realizar una sola toma para confirmar el diagnóstico, a menos de que esta toma arroje que la presión es mayor de 180 sobre 100. Cuando tomemos la presión de nuestro paciente, si este paciente tiene menos de 130 sobre 85 sin factores de riesgo, la tensión arterial se toma cada 3 años. Si tiene menos de 130 sobre 85 pero tiene factores de riesgos, es anual. Si es de grado 1 o elevada, citar de 2 a 4 semanas o monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Y si es de grado 2, citar en 1 o 2 semanas y también igual monitoreo ambulatorio. Existe algo llamado hipertensión de bata blanca, que es cuando el paciente con hipertensión nada más muestra pues hipertensión cuando está en consultorio, no cuando le hacen ambulatoria, una toma de presión ambulatoria o en su casa. Es como si se pusiera nervioso y aumentara su tensión arterial. Por otra parte tenemos a la hipertensión enmascarada, que es lo contrario. Se eleva fuera de la consulta y en consultorio es normal. Se debe de realizar un mapa, que es monitoreo ambulatorio de la presión arterial, 7 días, 24 horas cada 15 minutos, y con esto se obtiene un promedio nocturno-diurno de más de 120 sobre 70. Hay algunas recomendaciones en la consulta para tomar correctamente la tensión arterial. Algunas son condiciones, por ejemplo, que el cuarto esté cómodo, a una temperatura cómoda, evitar que nuestro paciente haya fumado, bebido cafeína o hecho ejercicio en 30 minutos posteriores, que haya ido al baño, que no tenga ganas de orinar y que se relaje unos 3 a 5 minutos antes de la toma. Tampoco que no hable ni tome agua. El brazo tiene que estar recargado en una mesa a nivel del corazón, que la espalda esté recargada y que las piernas no estén cruzadas y tienen que estar en el piso. Lo ideal es tomar la presión 3 veces en consulta con 1 minuto de diferencia en ambos brazos, y en pacientes seniles, en pacientes adulto mayor, tomarla en bipedestación, o sea, de pie, para un diagnóstico de ortostatismo.
El ortostatismo es la caída mayor a 20 o menor a 90 en la sístole y más de 10 en la diastólica. Algunos de los factores de riesgo para desarrollar hipertensión es un historial de EBC, sobrepeso o obesidad, sedentarismo, falla cardíaca, diabetes y dislipidemia, enfermedad crónica renal, fumar, alcoholismo, depresión e historial familiar con hipertensión, diabetes o hipercolesterolemia. La hipertensión es mayormente asintomática, pero hay algunos síntomas sugestivos, que sería cefalea holocraniana frontal u occipital de carácter pulsátil, acúfenos bilaterales, fosfenos bilaterales, epistaxis bilateral rigurosamente, o sea, les sangra la nariz de las dos fosas. También dolor de pecho, falta de respiración, palpitaciones, claudicación o es conocido también como dolor causado por poco flujo sanguíneo en las piernas y brazos, edema periférico, visión borrosa y eso es todo. Hay algunas pruebas diagnósticas para confirmar la hipertensión, que sería una fórmula roja, creatinina sérica, electrolitos de sodio, potasio, calcio, colesterol total, HDL, triglicéridos, ácido úrico y a todo paciente se le toma un electrocardiograma con las 12 derivaciones. Bueno, vámonos a tratamiento. Iniciamos con tratamiento no farmacológico. Para un paciente con hipertensión arterial normal a alta, con modificación del estilo de vida, que es hacer ejercicio 30 a 60 minutos de 3 a 5 veces a la semana, disminuir la ingesta de sodio, dejar de fumar, moderar su consumo de alcohol, ni siquiera retirarlo totalmente, solo con moderarlo, dieta rica en verduras y frutas, alto en potasio y evitar el consumo excesivo de sodio y de grasas, va a hacer un cambio muy significativo en la hipertensión. Cada 10 kilogramos de peso que pierda, bajará de 5 a 10 los milímetros de mercurio. Esto es muy difícil que los pacientes lo sigan al pie de la letra del cambiar todo su estilo de vida, pero sí es posible. En lo personal yo tenía indicios y tenía muchos de los síntomas, aparte de la herencia familiar, y cambié mi estilo de vida y ahorita ya estoy, se podría decir, más fuera de riesgo. Pero bueno, regresando al tema, cuando el paciente no sigue este tratamiento no farmacológico, que no quiere cambiar sus hábitos, se recurre a un tratamiento pues farmacológico, a medicinas. Para disminuir el gasto cardíaco podemos hacer dos cosas: disminuir la contracción del miocardio o disminuir el llenado ventricular o la precarga. Esto último cambiando el tono venoso o disminuyendo el volumen sanguíneo pues renalmente. Y también podemos disminuir la resistencia periférica, relajación del músculo liso en las arteriolas o bloqueo del sistema que causan constricción, como el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Para controlar esta presión hay órganos, esta presión arterial, hay órganos que están involucrados. Por ejemplo, los vasoreceptores, que son terminaciones nerviosas sensibles al estiramiento y a los cambios de presión. Entonces, estas mandan información al centro vasomotor del bulbo raquídeo para aumentar o disminuir el tono simpático. Tenemos vasoreceptores cardiopulmonares que están en las aurículas y en la vasculatura pulmonar, y arteriales que están en el callado de la aorta y en los senos carotídeos. Bueno, hablemos del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Muy básico porque este es tema de fisio, pero solo para recordar. Tenemos que la renina se secreta en el aparato yuxtaglomerular de las células granulares. Entonces esta renina, como sustrato, se convierte en angiotensina 1 gracias al angiotensinógeno. Esa angiotensina 1 está inactiva. Entonces, esta angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por la ECA.
que es la enzima convertidora de angiotensina, que también degrada bradicinina, que es un proinflamatorio y vasodilatador, que puede causar tos y angiodema. Bueno, entonces esta angiotensina 2, a través de sus receptores AT1, que es un potente vasoconstrictor, estimula la secreción de aldosterona, que es un mineralocorticoide, promoviendo la absorción de sodio. Entonces, esta aldosterona aumenta la reabsorción de sodio y por consecuencia vamos a tener una retención hídrica y un aumento de la presión arterial. Sabiendo cómo funciona el sistema renina-angiotensina, podemos ahora sí hablar de los grupos de fármacos y cómo afectan todo este proceso. Los inhibidores de la ECA son de primera línea, inhiben pues a la ECA. Al no haber ECA, no va a haber angiotensina 1 ni angiotensina 2, entonces no va a haber vasoconstricción y potencian los efectos de los diuréticos. Ojo, los YECAs no inhiben la producción de angiotensina 2 independiente a ECA. Disminuye la angiotensina 2, entonces disminuye la activación del receptor de angiotensina 2, pero aumenta la bradicinina, porque la bradicinina no se destruye. Entonces va a haber como efecto adverso tos y angioedema. Los inhibidores de la ECA terminan en pril, como captopril, enalapril, lisonipril, y son en tratamiento de primera línea en la hipertensión en pacientes con variedad de implicaciones imperiosas, lo que incluye el riesgo elevado de enfermedad coronaria o antecedentes de diabetes, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio o nefropatía crónica. Su mecanismo de acción disminuye la presión arterial al disminuir la resistencia vascular periférica sin aumentar de forma refleja el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca o la contractilidad. Bloquean la enzima ECA, que se disocia a la angiotensina 1 para formar el potente vasoconstrictor angiotensina 2. Disminuyen la secreción de aldosterona, lo que resulta en una disminución de la retención de sodio y agua. Disminuyen tanto la precarga como la poscarga cardíaca, con lo que la disminución de la carga del trabajo del corazón pues es menor. Está indicado en pacientes con nefropatía diabética, primera línea de tratamiento con pacientes de disfunción sistólica, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes hipertensos con nefropatía crónica o con riesgo elevado de arteriopatía coronaria. Algunos efectos adversos que tiene es la tos seca por la inhibición de la destrucción de la bradicinina, hiperpotasemia, exantema cutáneo, hipotensión y alteración del gusto. Ahora hablaremos de los beta bloqueantes. Es la opción terapéutica para pacientes hipertensos con cardiopatía o insuficiencia cardíaca concomitante. Reducen la presión arterial al disminuir el gasto cardíaco, disminuyen el flujo de salida a nivel simpático e inhiben la liberación de renina de los riñones. También disminuyen la formación de angiotensina 2 y secreción de aldosterona. Estos también son LOLes, que sería el propanolol, antagonista de la acción de las catecolaminas sobre los receptores beta 1 y beta 2. Produce una disminución sostenida de la resistencia vascular periférica. Al bloquear los receptores beta 1, disminuyen la frecuencia y la contractibilidad cardíaca. Y al bloquear los beta 2, aumentan la resistencia de las vías respiratorias y disminuyen la glucogenólisis inducidas por catecolaminas y la vasodilatación periférica. Está indicado en hipertensión leve a moderada. El nadolol, timolol, cartelolol, pindolol y pentobolol, tanto los receptores beta 1 y beta 2 son activados con estos medicamentos. El nadolol tiene una duración de acción amplia y el pindolol, cartelolol y pentobolol tienen una acción agonista parcial simpático-mimética. Metoprolol y atenolol son selectivos de los receptores adrenérgicos beta 1
y el acebutolol tiene una actividad agonista parcial. Una disculpa, ya saben, soy algo mala con los nombres tan bonitos que le ponen. Están indicados en taquicardia supraventricular, infarto del miocardio previo, cardiopatía isquémica estable e insuficiencia cardíaca crónica. Algunas de las contraindicaciones son enfermedad broncoespástica reversible como el asma, bloqueo cardíaco de segundo y tercer grado y enfermedad vascular periférica grave. Sus efectos adversos comunes serían la hipotensión, bradicardias, fatiga, insomnio y disfunción sexual. También tenemos alteraciones en los patrones de lípidos séricos. Los beta bloqueantes no cardioselectivos pueden alterar el metabolismo de los lípidos. Disminuyen el colesterol en lipoproteínas de alta densidad y aumentan los triglicéridos. Al haber una abstinencia abrupta, lograremos una hipertensión grave, angina, infarto de miocardio e incluso muerte repentina en pacientes con cardiopatía isquémica. La retirada tiene que ser de forma gradual. Ok, ahora hablemos de los bloqueadores del receptor de angiotensina 2. Estos bloquean los receptores AT1, disminuyendo la activación de los receptores AT1 por angiotensina. Sus efectos farmacológicos son similares a los de la ECA. Producen una dilatación arteriolar y venosa y bloqueo de la secreción de aldosterona. Esto a su vez produce una reducción de la presión arterial y disminución de la retención de sal y agua. Son agentes de primera línea en el tratamiento de hipertensión, especialmente en pacientes con diabetes, insuficiencia cardíaca o nefropatía crónica. Algunos efectos adversos pues son similares a los de la ECA, que sería tos, angioedema, son teratogénicos y no deben de utilizarse en el embarazo. Estos terminan en sartán, losartán, irbesartán, alabado sea Satán. Ok. Inhibidor de la renina, tenemos al alisquirén, que inhibe directamente la renina, por lo tanto actúa en el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Está indicado en la hipertensión y en insuficiencia renal. Sus efectos adversos van desde diarrea, cefalea, mareo y el aumento de la creatinina quinasa y aumento de BUN, pero esto es raro. Está contraindicado en el embarazo, pues puede causar anuria e insuficiencia renal, oligohidroamnios, hipoplasia pulmonar fetal y deformidades esqueléticas, incluyendo hipoplasia de cráneo, hipertensión y muerte en el segundo y tercer trimestre. No deben de combinarse con inhibidores de ECA o bloqueantes de los receptores de angiotensina bajo ninguna circunstancia. Ahora hablaremos de los bloqueadores de los canales de calcio. Estos inhiben el ingreso de calcio a la célula del músculo liso y cardíaca por bloqueo del canal calcio de tipo L o lento. Esta es opción de tratamiento de primera línea recomendada en pacientes afroamericanos y en pacientes hipertensos con diabetes o cardiopatía isquémica estable. Estos bloqueadores de los canales de calcio son muy eficaces en la hipertensión leve a moderada. Están clasificados en 3 clases químicas. En la primera clasificación tenemos a la difenilquilaminas con el fármaco verapamilo. Este fármaco verapamilo tiene efectos significativos tanto en la célula del músculo liso cardíaco como vascular. Es utilizado para tratar angina y taquiarritmias supraventriculares y para prevenir migrañas y cefaleas en racimo. Como segunda clasificación tenemos a las benzodiazepinas con el fármaco diltiazem, que afecta tanto a células del músculo liso cardíaco como vascular y tiene un efecto inotrópico negativo menos pronunciado. Y como tercer clasificación tenemos a la dihidropiridinas con el fármaco nifedipina, que es un prototipo de fármaco. Inhibe la entrada transmembrana de iones de calcio extracelulares a través de las membranas de las células del músculo liso vascular y el miocardio sin cambiar las concentraciones de calcio sérico.
Esto da como resultado la inhibición de la contracción del músculo liso cardíaco y vascular. Y también en esta clasificación tenemos a las amlodipina, felodipina, irradipina, nicarpidina y nisolapidina, que tienen el mismo mecanismo que la nifedipina. Estas tres clases químicas están indicadas para el manejo de hipertensión como tratamiento inicial o tratamiento añadido en pacientes hipertensos con asma, diabetes o enfermedad vascular periférica. Tratamiento de angina en tos y diltiazem y verapamilo se usan en el tratamiento de la fibrilación auricular. Algunos de los efectos adversos es el bloqueo arterioventricular de primer grado y el estreñimiento de eventos secundarios frecuentes dependientes a la dosis de verapamilo. Se deben de evitar en pacientes con insuficiencia cardíaca o con bloqueo auriculoventricular debido a su efecto inotrópico y dromotrópico. Producen mareo y cefalea y edema periférico. Ahora hablaremos de los fármacos bloqueadores alfa-adenoreceptores. Los antagonistas de receptores adrenérgicos alfa aminoran la resistencia periférica total al prevenir la estimulación y la vasoconstricción subsecuente de alfa receptores. Estos se localizan de manera predominante en vasos de resistencia de la piel, las mucosas, el intestino y los riñones. Estos fármacos aminoran la presión arterial por dilatación de los vasos de resistencia y conductancia. Como primer fármaco tenemos a la prosodina. Su mecanismo de acción es disminuir la resistencia vascular periférica. La acción antihipertensiva de la prosodina, a diferencia de los antagonistas de los receptores alfa-adrenérgicos no selectivos normalmente, no se acompaña de taquicardia. Sus usos terapéuticos se utilizan para la hipertensión leve o moderada y se prescribe en combinación con propanolol o con un diurético para obtener mejores efectos. Algunos de sus efectos adversos son la taquicardia refleja y el síncope en la primera dosis. Estos efectos adversos son casi constantes. Puede ser necesario el uso conjunto de un antagonista adrenérgico beta para amortiguar el efecto a corto plazo de la taquicardia refleja. Como segundo fármaco tenemos a la doxazosina. Actúa bloqueando selectiva y competitivamente los receptores postsinápticos alfa-1 adrenérgicos, produciendo de este modo vasodilatación periférica. Como tercer fármaco tenemos a la terazosina, que produce un bloqueo de los receptores alfa-1 y este produce un descenso de la presión sistólica y diastólica en posición supina y de pie. Para terminar con los bloqueadores de alfa-adenoreceptor, tenemos a la fentalomina y la fenoxibenzamina. Son antagonistas de los receptores alfa-1 y alfa-2 y se utilizan principalmente para tratar la hipertensión en presencia de feocormocitoma. La fentolamina se administra vía parenteral y la fenoxibenzamina es de administración oral. Ok, ahora hablaremos de los bloqueadores alfa, beta, adrenoreceptores. Estos bloquean alfa-1, beta-1 y beta-2. Tenemos al labetalol, que bloquea no selectivamente con actividad simpático-mimética intrínseca y también bloquea alfa. Está indicado en la hipertensión gestacional y urgencias hipertensivas. Tiene efectos adversos mareo, aturdimiento, náuseas, sensación de hormigueo en el cuello y fatiga. También aumenta el BUN y la creatinina sérica. Puede ocurrir riesgo de accidente cerebrovascular después de cirugía y puede ocurrir también hipotensión con o sin síncope. También tenemos al fármaco carvedilol, que es un bloqueador no selectivo beta adrenérgico y este es capaz de reducir la resistencia vascular periférica mediante vasodilatación e inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Está indicado en insuficiencia cardíaca, hipertensión y también para síndrome de la cardiopatía isquémica, angina crónica estable, isquemia miocárdica siliente y angina inestable.
Algunos de sus efectos adversos son mareos, fatiga, hipotensión, aumento de peso, hiperglucemia y la vieja confiable, diarrea. Ok, ya casi terminamos. Ahora tenemos a los fármacos adrenérgicos de acción central. Estos disminuyen la resistencia periférica, inhiben la función cardíaca e incrementan la capacitancia venosa. Tenemos a la clonidina, que su mecanismo de acción es estimular adenoreceptores alfa-2 postsinápticos en el sistema nervioso central y causar una disminución de la resistencia periférica total. Sus usos terapéuticos son para el tratamiento de la hipertensión, que no responde adecuadamente al empleo de 2 o más fármacos. La clonidina no disminuye el flujo sanguíneo renal ni la tasa de filtración glomerular, y esto la convierte en el fármaco útil para el tratamiento de hipertensión complicada con patología renal. Entre sus efectos adversos suelen ser leves, pero pueden producir sedación y sequedad de la mucosa nasal, así como también estreñimiento. Si este fármaco se interrumpe bruscamente, vamos a tener hipertensión de rebote, de modo que el tratamiento debe suspenderse de forma gradual si el médico desea cambiar de fármaco. No puedes cambiarlo de la noche a la mañana de que ya deje de tomarse y ahora tomas y no. Se absorbe bien tras su administración vía oral y se excreta por la orina, entonces puede producir retención hidrosalina, entonces se administra con un diurético. Está disponible como parche transdérmico y permite su dosificación semanal. Ahora tenemos a la metildopa en estos fármacos de acción central. La metildopa es un profármaco y ejerce su acción hipertensiva mediante un metabolito activo. Este metabolito es el aminoácido L-aromático descarboxilasa de las neuronas adrenérgicas alfa, que se convierte en alfa-metilnorepinefrina. Se almacena en vesículas secretoras en las neuronas adrenérgicas, sustituyendo la norepinefrina. Cuando se liberan, los neurotransmisores liberan alfa-metilo-norepinefrina en lugar de norepinefrina y actúan como agonistas de receptores adrenérgicos alfa-2 presinápticos, entonces atenúan la liberación de norepinefrina. Es agonista alfa-2. La metildopa se utiliza para tratar la hipertensión leve a moderada y se puede agregar al esquema un diurético cuando no es muy útil, cuando no tiene los efectos que tú quisieras. Disminuye la presión en posiciones de pie y supina, y este fármaco es de elección para el tratamiento de hipertensión durante el embarazo, basándose en su efectividad y en la seguridad de la madre y del feto. Entre sus efectos adversos puede haber serostomía, malestar gastrointestinal y mareos. También puede ocurrir disfunción sexual y disminuir, por esto, la adherencia terapéutica. Por último, tenemos a los diuréticos. Su mecanismo inicial se basa en el aumento de la excreción de sodio y disminuyen el volumen sanguíneo y la resistencia periférica total. Encontramos a los diuréticos tiacídicos, que reducen la presión al aumentar la excreción de sodio y de agua. Esto causa una disminución del volumen extracelular, que resulta en una disminución del gasto cardíaco y del flujo de sangre renal. Estos producen un alivio a la hipertensión leve o moderada. Tenemos dentro de estos diuréticos tiacídicos a la hidroclorotiazida. Su mecanismo de acción es inhibir la reabsorción de sodio en los tubos renales distales, lo que aumenta la excreción de agua y de iones sodio, potasio e hidrógeno. Está indicado en edema de origen específico, como edema debido a insuficiencia cardíaca crónica estable, moderada a leve, y para la prevención de cálculos de oxalato cálcico recurrentes en pacientes con hipercaluria idiopática. Entre sus efectos adversos tenemos anorexia, malestar gástrico, hipotensión, fotosensibilidad, anafilaxia y síndrome de Stevens-Johnson. También eritema multiforme, hipopotasemia, que aumenta en pacientes con cirrosis y diuresis intensa, e hiponatremia.
La hidroclorotiazida puede alterar la tolerancia a la glucosa y aumentar el riesgo de hiperglucemia y aumentar los niveles séricos de calcio y ácido úrico al disminuir la excreción urinaria. También tenemos que como efecto adverso puede haber una miopatía aguda transitoria y glaucoma de ángulo cerrado. También dentro de los diuréticos tiazídicos tenemos a la clortanidona. Su mecanismo de acción es inhibir la reabsorción de sodio y cloruro en el segmento de dilución cortical del asa ascendente de Henle, lo que aumenta la excreción de sodio, cloruro y agua. Está indicado en edema, o sea, en pacientes con hipertensión que tengan edema, insuficiencia cardíaca. Y algunos de sus efectos adversos es hipotensión, vasculitis, estreñimiento, diarrea, visión borrosa, mareos, cefalea, síndrome de Steven-Johnson, que es raro, y también edema pulmonar rara vez. Es hepatotóxico, entonces hay que tener cuidado. Dentro de los diuréticos tenemos a los diuréticos de asa, que estos bloquean la reabsorción de sodio y cloro en los riñones. Causan disminución de la resistencia vascular renal y un aumento del flujo sanguíneo renal. Tenemos como el primer fármaco de estos diuréticos de asa a la furosemida. Inhibe, pues como ya vimos, la reabsorción de iones sodio y calcio en los tubos renales proximales y en la asa de Henle. Al interferir con el sistema de cotransporte, se une el cloruro y provoca aumentos en el agua de calcio, magnesio, sodio y cloruro. También tenemos a la torcemida, que actúa en la bomba reabsorbente sodio, potasio, cloro, en el asa ascendente de Henle. Entre sus efectos adversos tenemos micción excesiva, rinitis, nerviosismo, desequilibrio de electrolitos y cefalea. Bueno, ahora hablaremos de los diuréticos ahorradores de potasio. Tenemos a la amilorida y a la tiamtereno. Estos son inhibidores del transporte de sodio epitelial en la parte final de los túbulos distales y túbulos colectores. Y tenemos también a la espironolactona y a la eplerenona. Estos son antagonistas de los receptores de aldosterona en sitios renales, lo que causa diuresis. Están indicados en hipertensión con pacientes que tengan edema, hipotasemia, insuficiencia cardíaca, hipertensión resistente y síndrome de ovario poliquístico. Entre sus efectos adversos tenemos la hiperpotasemia y la ginecomastia. Y pues este es un resumen que no parece resumen porque dura bastante, pero se tocan todos los temas necesarios para pasar un examen decentemente o al menos tener conocimiento del tema que se verá en tu clase. Entonces, te deseo todo el éxito del mundo. Sé que tú vas a lograr lo que te propongas. Se despide la hija de Galeno. Adiós.